bohemia. Evite el exceso. La muerte del compositor José Pablo Moncayo en 1958 señala simbólicamente el final de la Escuela Nacionalista Mexicana. Algunos compositores no se apartaron de la ideología y el mensaje nacionalista. Sin embargo, otros buscarían nuevos derroteros. Así comienzan a convivir musicalmente artistas de las más variadas tendencias. Bienvenidos a Infinito. ¡El balón! Es apasionante. Ya se había dicho mucho con respecto al lenguaje nacionalista, con respecto a la tendencia de rescatar el pasado. Entonces, pensamos que, ¿por qué no intentar? ¿Por qué no proponer nuevos caminos, nuevos lenguajes que, sin negar lo anterior, que fue muy valioso, que fue extremadamente valioso, fundir, mezclar nuevas tendencias que eran vigentes entonces en todas partes del mundo? De ahí que hubo lo que nosotros llamamos esa especie de ruptura. En este contexto, surge un núcleo de compositores de distintas tendencias conocido como Nueva Música de México. Y realmente no fue un grupo que se haya formado por una estética compartida, sino sencillamente porque los dirigentes burocráticos pues, no se interesaban mucho por la música de los jóvenes. Entonces, pues varios compositores decidieron formar un grupo para hacer nuestros propios conciertos. Ellos representaron en su momento una opción distinta a la corriente nacionalista oficial. Por ello, una obra como el dúo para flauta en sol y violonchelo de Joaquín Gutiérrez Heras, comparada con el guapango de Moncayo, parecería no tener ni padre ni madre mexicanos. En mi música pues se pueden encontrar tendencias muy variadas, muchas veces totalmente tonal, otras veces se acerca más a la música, casi diría yo, pues no serial, pero bastante disonante. Pero siempre he tratado de que haya un momento o varios momentos plenamente contrapuntísticos. La creación del taller de composición, fundado por Carlos Chávez en 1960, y las clases de análisis musical de Rodolfo Halfter en el Conservatorio Nacional, propició el desarrollo de un grupo de jóvenes que conformarían la llamada vanguardia. Chávez en una época fue un maestro, un músico muy dogmático, muy estricto. Creía que su pensamiento era el único. Conmigo mismo nunca estoy satisfecho, pero sí estoy satisfecho con el esfuerzo que hago. ¿Cree que ha dado lo más que ha podido dar? No, ni siquiera creo eso. Yo funciono y ya. Chávez fue madurando, no solamente como músico, sino como persona, y fue siendo mucho más abierto, al grado de que al final de su vida no solamente infundió en los alumnos un gran respeto por el clasicismo y por las formas tradicionales de la música, sino que los obligó a trabajar en las mismas y se autoformaran también, tomando experiencias de otras latitudes. Fue un caso único,
Algunos de los otros exponentes del nacionalismo no ejercieron la enseñanza y por ende tampoco pudieron ser óbice de una gran transmisión de influencia en las nuevas generaciones. No obstante la fuerza con que irrumpen en el medio los nuevos compositores, Carlos Chávez, al igual que Rodolfo Halfter, se suman a la vanguardia y renuevan una vez más sus lenguajes musicales. Siempre blanco de las críticas, Chávez responde con su particular estilo. Cuando me aprobaba la mona, Sí. llegué a dudar, mas hoy que el cerdo me aplaude, muy mal debo de bailar. En esos años, Manuel Enrique se coloca indiscutiblemente a la cabeza de los compositores de su generación y se convierte en la figura fundamental de toda esta etapa de la vanguardia mexicana. Su música se caracteriza por los amplios contrastes dinámicos y de textura. En ella, el intérprete participa estrechamente en la elección de elementos musicales como la altura y el ritmo, y en la propia definición de la forma y estructura de la obra. En la década de los 60, el pianista Miguel García Mora, junto al compositor Héctor Quintanar, organizan los festivales de música contemporánea en Bellas Artes. Así se estrenarían en nuestro país obras de la llamada vanguardia musical europea, de autores como György Ligeti, Vito Lutosławski y Yanis Xenakis, entre otros. Karl-Heinz Stockhausen y Christoph Penderecki vendrían incluso a México a ofrecer conferencias y conciertos con sus obras. Esta nueva música fue inmediatamente incorporada en el ambiente artístico nacional, como escuchamos en estos fragmentos de un insólito documental universitario, donde el artista José Luis Cuevas se pasea en un supermercado. En esos años, valores y conceptos largamente establecidos se pusieron en tela de juicio, comenzando por la definición misma de música. En ello desempeñó un papel fundamental el compositor norteamericano John Cage, cuya obra y, sobre todo, sus ideas sobre la música y el arte fueron determinantes para forjar el rostro plural de la modernidad. Entonces John Cage comenzó a idear el piano preparado. Este tipo de materiales los comenzó a emplear a fines de la década de los 30. Este sería el sonido original, por ejemplo, un mi bemol. Preparar el piano con las gomas consiste en poner a los lados de las 3 cuerdas que definen el sonido de la nota estos 2 pedazos de goma, y el sonido ya está modificado de esta manera. Oigamos un momento estas 4 preparaciones que dan la impresión de una música para percusiones.
Un rasgo distintivo de la vanguardia fue la utilización de un espectro sonoro más amplio. De ahí la integración del ruido como elemento musical. Uno de ellos sería que se utiliza a veces ya la caja acústica. Se utilizan las barras de metal para producir ruidos como estos. O tocar directamente la cuerda. Otra característica de la vanguardia fue el uso de la microtonalidad y de las escalas no temperadas. También en el teclado surgió un término en inglés que se llama cluster, que quiere decir racimo, y se refiere a una sucesión de alturas, pero que no se identifican con un acorde tradicional, como por ejemplo podría ser este, sino que se identifican con algo mucho más cercano al ruido, que sería esto. La vanguardia también introduce el empleo de instrumentos no occidentales. También se utilizan glisandos y en tocar las teclas mudas, y el resultado puede ser algo similar a lo siguiente. Es utilizar el piano mucho más como un instrumento mucho más cercano a la cuerda, al arpa. El manejo de nuevos recursos técnicos y expresivos de la voz y la utilización de nuevas fuentes sonoras fueron, entre otros rasgos, característicos de la vanguardia, algunos de los cuales están presentes en la composición actual. Estamos percibiendo nos parezca que puede ser un tipo de película sobre odiseas del espacio. Puede ser que a raíz de esto haya surgido este tipo de música, pero nadie más apropiado que un experto en la materia. En esta ocasión se encuentra con nosotros el maestro Héctor Quintanares. En noviembre de 1970 se inaugura en el Conservatorio Nacional el primer laboratorio de música electroacústica en México. Compositores como Enríquez, Quintanar y de Elías llevan a cabo conciertos de música electrónica en vivo con el sintetizador Bucla. Maestro, ¿considera usted que esto es verdaderamente música? Definitivamente sí, señorita. Desde luego, partiendo sobre la base de que una obra de música electrónica sea hecha por un compositor. En cuanto a la calidad, eso no se puede juzgar en el momento, así no se puede juzgar a priori. Tendrá que ser la historia quien dé su juicio final. La filosofía fue muy sencilla. Siempre dijimos que el laboratorio no era la panacea. Si quien haga música electrónica simple y sencillamente está utilizando un medio más. La técnica pone un instrumento más a su alcance. El resultado sonoro ya tendrá que ver con el talento de cada quien. Existe el prurito de la mayor parte de los músicos de dividir de una manera muy dogmática
lo que es la música producida por los aparatos y lo que es la música producida por los instrumentos tradicionales. Creo que es un grave error que debemos subsanar de alguna manera. La improvisación musical también fue una particularidad de la vanguardia. En los años 70, Mario Lavista crea el grupo de improvisación Cuanta, cuyo interés se centraba en la creación-interpretación simultánea. El instrumental empleado incluía radios de onda corta, bajo eléctrico y las arpas y los pianos microtonales de Julián Carrillo. Los ruidos de la calle metropolitana se tamizan a los compases de pequeños grupos orquestales que dan conciertos espontáneos y dedicados a los ciudadanos que deseen disfrutarlos. Esta vez estamos frente a un grupo de música de vanguardia que se enriquece con el acompañamiento de bocinas, gritos y toda la gama de ruidos propios de una gran ciudad. En esa época se llevaron a cabo una serie de conciertos calificados como extravagantes por los públicos más conservadores. En realidad queríamos agredir al público de alguna manera. Queríamos que respondiera a estas propuestas y no necesariamente que respondiera con un aplauso. Y me acuerdo que los alumnos del conservatorio se presentaron a ese concierto con pancartas en donde decía «Viva Bach», «Viva Chopin», «Viva Beethoven». Y yo decía que eso era música, que yo podía hacer música con un reloj despertador. Y era doblemente terrible porque yo era maestro del conservatorio, entonces quizás algunos alumnos pensaron que yo iba a enseñar efectivamente música para despertadores y no clase de análisis como la que yo hacía. Buena parte de todo este movimiento musical vanguardista encontró para su difusión un lugar privilegiado en los festivales hispano-mexicanos de música, organizados, primero en México y después en España, por los compositores Carlos Cruz de Castro y Alicia Urreta. Durante este periodo, algunos músicos extranjeros radicados en México produjeron una gran parte de su obra. Además del ucraniano Lana Domian y el español Rodolfo Halfter, sobresalen el alemán Gerhard Muench, que como pianista dio a conocer obras de la vanguardia europea, y el norteamericano Conlon Nancarrow. Compró un piano mecánico y un perforador de rollos, y durante toda su vida se dedicó a crear una música que pocos conocimos, y pues hacia 1980, algo así, fue reconocido mundialmente por Gheorghe Ligeti como el compositor más notable del siglo. Nancarrow creó una música basada en múltiples tiempos, es decir, algo que corre a una velocidad, sincrónicamente con otra velocidad. Si por medio de operaciones muy complejas dentro del rollo de perforación de una pianola, se anticipó a los controles que después pudo tener un sintetizador o una computadora asociada a un sintetizador. Los avances en computación permiten que 30 años después que el ingeniero Donald Buchla instalara en México el primer laboratorio de música electroacústica, se presente con su nuevo invento, el controlador musical Lighting,
donde una batuta electrónica es capaz de reproducir toda la sonoridad de una orquesta. Con estos instrumentos, los compositores mexicanos actuales ejercitan una nueva gestualidad ante la música electrónica del siglo XXI. La década de los 80 marca, en cierto sentido, el fin de la vanguardia, la cual privilegiaba la originalidad y la novedad a toda costa, desdeñando en no pocas ocasiones la respuesta del oyente. Surge entonces toda una gama de lenguajes que pretenden ser más accesibles al público. Tanto Manuel Enríquez como Mario Lavista como yo empezamos a cambiar nuestro estilo en los años 80 y que también era una consecuencia de lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Es decir, había llegado esa efervescencia a su fin y empezaba uno a tomar ya mucha más moderación para saber qué es lo que ocurría dentro de la música y qué es lo que quería uno de ella. En 1979, Manuel Enríquez funda el Foro Internacional de Música Nueva, vigente hasta nuestros días, en donde se han presentado las obras de los más importantes creadores del siglo XX. Desde el punto de vista de la composición, es fundamental en esta década la aparición por primera vez en México de las llamadas nuevas técnicas instrumentales. En cuanto a las técnicas instrumentales, yo creo que el siglo XX ha sido muy importante porque ha redescubierto los instrumentos. Por ejemplo, en los instrumentos de aliento, a través de digitaciones no convencionales, se ha logrado que un instrumento que normalmente era melódico se convierta en un instrumento armónico, que puedan estar sonando varias voces al mismo tiempo y que tú puedas hacer a través de diferentes digitaciones que esas voces vayan modificándose poco a poco. También se ha empezado a utilizar el aliento como parte fundamental. En el instrumento, por ejemplo, en la flauta, es muy característico el sonido del aliento a través del tubo. También las llaves de los instrumentos como elementos rítmicos, diferentes maneras de ataque con la lengua, en fin, hay una gama impresionante de posibilidades que siempre estaban inherentes en esos instrumentos, pero es hasta este siglo que se han estado explotando. También en los instrumentos de cuerda ha habido una exploración en los llamados sonidos armónicos, es decir, son sonidos que se producen rozando con la mano izquierda las cuerdas, no apoyándolas, sino rozando las cuerdas. El resultado son sonidos muy agudos.
Los vanguardistas de los 60 y los 70 consolidaron un lenguaje y un estilo personales y han influido de diversas formas a las generaciones recientes. Soy un amante del ritmo, pero no es en la música lo que más me interesa. Yo creo que me inclino mucho más a la tímbrica, al contrapunto de timbres y armonías, a las transformaciones del color, obviamente dentro de un contexto armónico específico. Y bueno, eso responde a la estructura de cada obra y las necesidades específicas de esta, ¿no? Pero yo hago pues mi material de trabajo, es decir, acumulo todos los elementos constructivos, por así decirlo, y después alguien maneja mi pluma, no sé quién. El lenguaje de Julio Estrada es producto de una profunda y continuada reflexión. El reto más importante era poder traducir mi propia imaginación a una realidad controlada solo por mí. Para hacer esto, me fue indispensable comenzar a ser investigador, es decir, buscar nuevas bases distintas de las tradicionales, de las convencionales, y sustentar mi pensamiento en una organización matemática o físico-acústica y con apoyo a computadoras. Me serví en un inicio de un modelo utilizado por Xenakis, un compositor griego investigador, que consistía en dibujar la música. Es decir, dibujar la altura de los sonidos, si es agudo aquí arriba, si es grave aquí abajo, etc. Y generalicé ese modelo a un modelo en 3 dimensiones para poder encontrar fundamentos nuevos, mucho más racionales, no para imponer ni las matemáticas ni la ciencia a la música, como algunos lo intentaron en los años 50, 60, 70, sino para servirme de estas como una herramienta en apoyo a la liberación de la imaginación. Un elemento que podría ser distintivo de mi música, característico del lenguaje que yo empleo en mi obra, a pesar de los cambios que se tienen en el transcurso de los años, sería el empleo del color, el empleo del timbre a un nivel estructural. Es decir, el empleo del timbre no como un elemento que se va a agregar a la obra, no como un ropaje que se va que una persona se va a poner una vez que está arreglada, sino como un elemento que forma parte del arreglo de la misma persona. Le he dado al timbre tal vez la primacía sobre el resto de los elementos musicales y alrededor de él fundamentado en el elemento ritmo, pero el ritmo concebido desde un punto de vista filosófico realmente muy amplio, vinculado incluso con el principio de organicidad biológico. He emprendido en muchas de mis obras no solo el interactuar con la naturaleza, sino el tratar de encontrar a través de la naturaleza algunos de las esencias o de los principios fundamentales de la composición.
estoy mucho en la búsqueda de un concepto formal de otro tipo que no sea el que siempre se ha dado, ¿no? El que una tradición pueda haber marcado. Yo que he tenido hasta el momento 5 sonatas para piano, ¿no? Pero estas sonatas, cada una es una búsqueda formal, sin que sea igual a Beethoven, o sea igual a Haydn, o a Mozart, o a Scriabin, ¿no? o a cualquiera de los compositores. Un rasgo sobresaliente del trabajo de Daniel Catán es el claro dominio de la orquesta y de las técnicas vocales. Sus obras sinfónicas, de acentuado lirismo, recrean atmósferas de sutil refinamiento y emotividad. Las voces de la composición actual en México conforman una verdadera torre de Babel, en la que cada compositor inventa su propio lenguaje. Algunos compositores eligen libremente su técnica, sin perder de vista ciertos rasgos nacionales. Mis obras se basan más que nada en las expresiones sonoras de la naturaleza, y como parte de esa cultura yo incluí algunas propuestas de expresión indígena. Pero algunas, como era el caso de los cantos lacandones, que son de carácter ritual y que su textura se parece mucho también a lo tibetano. Es una propuesta bastante abstracta, si se le quiere ver así. Entonces, no se salían de este contexto moderno y experimental. Arturo Márquez revela un marcado interés por ciertos aspectos de la música urbana. Yo ya era un músico académico, o con una formación académica más bien, ¿verdad? Que de repente se reencuentra, porque en un principio yo hacía música popular, pero en un momento se reencuentra con la música popular de una manera pasional, ¿sí? Y conforme van pasando los años, hablo de los últimos 10 años, voy viendo que esa fusión, digamos, es totalmente válida para mi manera personal de componer, ¿sí? Es más válido, es más honesto, ¿sí? Hacer, digamos, una cumbia, hacer una canción ranchera. Si eso es para lo que nació uno, ¿sí? Independientemente del tipo de formación que tenga uno, ¿no? Creo que esto es una de las principales aportaciones, digamos, de esta década. Que ya cada artista, ¿sí?, está buscando su manera personal de exponer sus ideas, ¿sí? Y lo tiene que hacer con pasión.
A su vez, Javier Álvarez es capaz de elaborar, con un lenguaje muy personal, un mambo con raíces de Pérez Prado. Se lo hice con mucho cariño a los ruleteros de la calle. Y ahí fue que la gente decía que popa, popa, papa, popa, popa, papa, Uno de los rasgos distintivos de las actuales generaciones de compositores mexicanos se refiere a la diversidad de propuestas estéticas, producto tal vez de la síntesis de culturas que conforman la idiosincrasia mexicana. Tenemos en México la gran suerte de tener muy buenos solistas que se están dedicando a hacer música contemporánea. Cosa que, por ejemplo, nuestros maestros o nuestra generación anterior no tenía, entonces topaba con el problema de que tenían partituras complicadas y no tenía quien se las tocara. Tenemos, por ejemplo, Horacio Franco, que es un gran flautista, que casi todos le hemos estado escribiendo partituras. Tenemos el trío Neos, el cuarteto de cuerda latinoamericano, Tambuco, que es el cuarteto de percusiones, que además trabajamos en conjunto y que eso nos enriquece muchísimo a los compositores. Me interesa mucho trabajar con el ritmo, me interesa mucho que el ritmo se sienta como una serie de pulsos, me interesa mucho trabajar con diferentes estratos rítmicos, que se creen ritmos mucho más complejos a través de la suma de diferentes líneas rítmicas. Yo me considero una persona sarcástica, juguetona, y todo eso lo incorporo a mi música. Sí, los giros melódicos suenan muy sarcásticos, inclusive a veces muy urbanos, como en algunas obras ahí donde me refiero a la típica figura que todos podríamos escuchar en el periférico cuando nos le cruzamos a alguien. De 5 notas. Por ejemplo, los timbres también en los instrumentos los escojo muchas veces en relación a lo que podría ser hasta una risa, lo que podría ser, no sé, un golpe, una cachetada. He estado interesada desde hace mucho tiempo en la resonancia natural de las notas. Digamos. Si tú piensas en una nota, en general uno pensaría que es como una línea, pero a mí me gusta pensar que es más bien como un cuerpo geométrico, algo que tiene profundidad, algo que tiene un centro, y es a ese centro donde yo quiero llegar. Es un poco como cuando tú pasas la luz blanca por un prisma y de pronto se abren colores, ¿no? Eso es de alguna manera lo que yo estaría buscando hacer en la música.
Me parece notable que los compositores de fines de siglo escriban mucho mejor y mucha mejor música que lo que se podía hacer hace 50 o 60 años, donde lo que privaba no era tanto el dominio técnico de los recursos musicales como la ideología que permeaba las obras nacionalistas o románticas o antinacionalistas. Creo que ahora no hay tanto actitud extramusical para componer como una actitud más bien profesional ante la música. Creo que estamos asistiendo al parto de una generación de compositores genuinamente profesionales. Bohemia presentó Evite el exceso.